Hola, buenas noches. Soy la doctora Jessica Valencia y hoy les subo este video que es como basado en mi experiencia para el seguimiento y tratamiento virtual en pacientes con COVID-19, que son pues un tipo diferente de pacientes a los que se están viendo en hospitales y pues les comparto mis hallazgos. En, en cuanto a las limitaciones de la información que les voy a presentar, principalmente yo diría que pues todo está basado en mi experiencia. Ya tengo 155 pacientes egresados, todos en sus casas, no conozco a ninguno de ellos. 32 pacientes activos al día de hoy en seguimiento, porque me acabo de dividir con una socia, tenía ya más por día. De ellos, 14 son moderados y graves y 18 son leves. Mucho del tratamiento que estoy dando está basado en la fisiopatología de la enfermedad en sí y algunos medicamentos los he elegido por teorías fisiopatológicas que, aunque no tienen evidencia concreta en coronavirus, tienen evidencia en la fisiopatología de la tormenta de citocinas. Entonces, esta imagen que describe la fisiopatología del coronavirus es básicamente en lo que yo he encontrado que es la forma más fácil de entender la enfermedad. Vemos que aquí vemos la línea del tiempo del curso de la enfermedad y aquí la gravedad de la enfermedad y lo dividimos en estadios 1, 2, 3. En la fase inicial, que es la fase viral, es cuando tenemos como síntomas de gripa, malestar, dolor de garganta, congestión nasal. Luego viene la fase 2, fase pulmonar. Y por último, la fase 3, que es la fase como de gravedad o en la que pueden ponerse graves los pacientes, es la fase de hiperinflamación, que es de hiperrespuesta inflamatoria en el paciente y es donde viene precisamente la tormenta o cascada de citocinas, que este tipo de reacción inflamatoria está descrita en otro tipo de enfermedades, no es la primera enfermedad en la que se describe. Y entonces lo que yo he visto es que esta evolución dura 14 días en más del 90% de los pacientes, sobre todo cuando son leves y moderados. En los primeros días, entre el 1 y 4 o 1 y 5, son los días de síntomas iniciales, o sea, síntomas virales, que son como malestar general, cansancio inespecíficos. Luego pueden haber 4 o 5 días en los que incluso los pacientes están asintomáticos y piensan que salieron del cuadro. Y posteriormente en los días críticos, que son del 9 al 14 o en algunas ocasiones desde el día 8, es cuando viene la inflamación, hipoxemia, malestar, fiebres altas y es cuando puede ocurrir la disnea. Entonces, entender esta evolución nos ayuda tanto a diagnosticar temprano la enfermedad como a hacer las intervenciones oportunamente en el tiempo adecuado. Lo que yo he encontrado es que la clave es encontrar el día 1 de la evolución y esto solo en la mayoría de los casos es retrospectivo, o sea, preguntarle al paciente cuándo fueron sus primeros síntomas o los primeros días en los que se sintieron raros, así de inespecífico. Y entonces me he encontrado que entre los síntomas iniciales tenemos garganta, o sea, dolor, resequedad, sensación de polvo, ardor de la garganta, tos seca, tos con flemas, tos al hablar, tos al esfuerzo, dolor torácico, que este es muy frecuente, casi todos los pacientes lo tienen en menor o mayor medida. Hay pacientes que es su único síntoma. Es dolor tipo opresivo, puede ser referido, puede ser tipo punzadas. Algunos lo describen como ardor retroesternal o ardor al pasar el aire. Dolor o incapacidad para la inspiración profunda o en ocasiones dolor de tipo pleurítico, pero ese suele ser como ya en días críticos y es por consolidaciones subpleurales más bien, no es el de atrapamiento aéreo de los días iniciales. Síntomas sensoriales y en piel, los que más hemos escuchado al respecto creo que han sido anosmia y ageusia, o sea, no sentir olores y sabores. Puede haber también hiperosmia y me he encontrado con muchos síntomas sensoriales como son sensación de frío o más frío de lo proporcional, sensación de calor en el cuerpo sin que haya fiebre, dolores neuropáticos o parestesias de diferentes partes del cuerpo, hormigueos, ardores, calor, ardor de piel en general, calambres que recorren el cuerpo, sudoración excesiva sin fiebre, que ese es otro de los más comunes y los pacientes incluso después de que ya se dio la enfermedad se pueden quedar con ese síntoma un tiempo más. Y en algunas ocasiones generalmente asociadas como en grupos familiares, rash o manchas cutáneas. Puede haber o no haber fiebre,
cefalea de la intensidad que sea y del tipo que sea, diarrea o vómitos y náuseas, sobre todo en aquellos pacientes que son diabéticos, pueden ser manifestaciones iniciales. Los clásicos de cansancio, mialgias, dolores articulares, astenia, dinamia, disnea, que ese ya sería además marcador de gravedad y generalmente suele presentarse ya cuando son fases más avanzadas de los días 9 en adelante. Y también ganglios cervicales o hipofaringios. Entonces, las intervenciones clave son el seguimiento. La mayoría de los pacientes no requieren más que tratamientos sintomáticos según los síntomas que se vayan presentando, que suelen ser diferentes de un caso a otro. Hacer únicamente las intervenciones oportunas y necesarias, o sea, no porque conozcamos al paciente en el día 3 le vamos a dejar antiinflamatorio y antibiótico y todo cuando el paciente no tiene síntomas de eso, sino cuando los síntomas se van presentando. Por eso es importante seguirlos los 14 días, porque si utilizamos por ejemplo, los antibióticos o los esteroides antiinflamatorios en momentos iniciales de la enfermedad, después ya no tenemos que darles cuando viene la fase inflamatoria. Y hay que siempre indicarles aislamiento estricto, enseñarles las medidas de higiene en casa, monitoreo de síntomas en las demás personas que viven en la misma casa y les anexo otro video en donde vienen dichas medidas y dichos cuidados por si se quieren ahorrar como la explicación de todas las medidas. El monitoreo yo lo llevo con esta tabla, más o menos. Le podemos agregar glucosa y presión arterial dependiendo de las comorbilidades del paciente. Talla, peso, edad, nombre y aquí es la fecha y aquí es el día de la enfermedad, o sea, del 1 al 14, en qué día nos encontramos, porque es importante cuando estamos en días críticos estar como más al pendiente y esta tabla, bueno, hacer tablas nos permite fijarnos de tendencias, por ejemplo, si estaba en 97, 97 la oxigenación y de repente un día está en 90, sigue siendo normal, pero hubo un descenso importante y eso lo debemos tener en cuenta para nuestras intervenciones. Yo les pido a mis pacientes que todos los días me manden un registro de oxigenación y temperatura. Ellos se lo toman 2 veces al día, a mí me lo mandan 1 vez al día. Si son diabéticos, glucometría capilar 1 o varias veces al día dependiendo del caso. Y si son hipertensos, presión arterial al menos 1 vez al día. En cuanto a las pruebas diagnósticas, recordemos que el PCR solo tiene sensibilidad del 63%, o sea, casi 40% pueden tener el virus y salir negativos en la prueba, lo cual lo vuelve casi una moneda al aire. Yo a mis pacientes no les pido la prueba, si se la hacen y sale negativa, y ese es el motivo por el que no se las pido y les explico que aunque tuviera la prueba negativa, si tiene síntomas y el cuadro es claro o el contacto es claro, se considera como caso positivo y se le da seguimiento los 14 días. Y las pruebas rápidas de IgG y IgM no están certificadas, son cero confiables, me refiero a estos kits que parecen como una prueba de embarazo, que van a tu casa, que son rápidas o que las podemos comprar por internet. Hay algunas muy escasas que están aprobadas por la FDA. Esas podrían ser confiables, pero la realidad es que todas las que al menos yo he visto en México no son certificadas por la FDA. Tienen una hoja disque de certificación de la FDA que es falsa, que no vienen los folios correctos como debe venir y que no viene la fábrica y esa fábrica que ponen no existe en la FDA como fábrica certificada. Entonces, pues, mientras no podamos estar seguros, no son confiables. Y las de IgG, que son de laboratorios, esas sí son certificadas y esas nos pueden servir sobre todo al final de la enfermedad, pero hay que esperar como 7 a 14 días del inicio de síntomas para que puedan salir positivos los anticuerpos de memoria, o sea, IgG. En cuanto a estudios de laboratorio y gabinete, idealmente deberíamos pedirle a los pacientes tomografía de tórax entre los días 5 y 8. Antes del día 5 pueden no haber manifestaciones y pues presentarlas después, entonces tendríamos que hacerles otra tomografía y posteriormente pues ya la clínica hace evidente la gravedad del paciente si está muy hipoxémico, etcétera, y pues ya la tomografía no va a hacer tanta diferencia en nuestras decisiones terapéuticas. Deberíamos pedirle laboratorios con marcadores de gravedad que ya están descritos. Hay otro video donde hablo de toda la enfermedad y ahí vienen los marcadores de gravedad, pero básicamente proteína C reactiva, dímero D, DHL, conteo de linfocitos, ferritina, procalcitonina, velocidad de sedimentación globular. Y deberíamos basar la administración de nuestros esteroides, antibióticos o anticoagulantes solo según los marcadores específicos. La realidad, que yo le llamo realidad pandémica,
es que al menos a mí no me da tiempo de esperar ni tomografía ni laboratorios en mis pacientes porque les toma días conseguirlas. Por ejemplo, la tomografía se las programan dentro de 2 o 3 días, más el tiempo de los resultados. Los laboratorios a veces se los toman el mismo día, pero los resultados se los dan hasta el día siguiente, etcétera. Y entonces esto retrasa las intervenciones cuando hablamos de que son días muy específicos en los que hay que darlas. Y yo he visto que es perjudicial esperar el resultado. Prefiero dar las intervenciones ya sea de forma empírica, aunque no consigan ni la tomografía ni los laboratorios, que algunos pacientes tampoco tienen el recurso económico para hacerlo, o hacerlo aunque luego obtenga los resultados y retire ciertos tratamientos que no considere necesarios por los resultados del laboratorio. La mayoría de lo que estoy haciendo yo es manejo sintomático en los pacientes leves y moderados sobre todo. Los síntomas vienen aquí en el lado izquierdo. Les puedo subir luego una foto solo de esta diapositiva porque no la voy a leer toda completa. Pero bueno, sí, creo que es importante recalcar la parte del dolor torácico opresivo punzante, que ese cómo tratarlo. Ese es dolor que lo que yo he visto en la mayoría de los pacientes es que es dolor por atrapamiento aéreo, que me llama la atención porque en las otras enfermedades suele ser primero tos y posteriormente, como en las crisis asmáticas, el atrapamiento aéreo es como más tardío en la evolución. En coronavirus he visto muchos pacientes con dolor torácico que incluso repercute en la oxigenación sin tos importante. Entonces, bueno, al final de cuentas yo les dejo tratamiento para hiperreactividad bronquial, o sea, para inflamación bronquial, que es salbutamol, 2 inhalaciones cada 6 a 8 horas por algunos días y luego solo en caso necesario. Y les dejo Vanair, 2 inhalaciones cada 8, o cada 12 horas por 2 semanas y luego cada 12 horas por un mes. Como alternativas, pues Convivent en lugar de salbutamol, que últimamente está agotado. Y si tiene mucha tos o es un viejito, no olvidar que hay que dar la aerocámara, porque luego no se pueden coordinar con el inhalador. Recordar que no debemos dar nebulizaciones porque aerolizan y se contagian más personas en la casa. Diarrea, náuseas, cólicos, bueno, cualquiera dolor neuropático intenso, les dejo pregabalina. Generalmente se los dejo cuando ya pasaron los 14 días y el dolor neuropático persiste, pero si es muy intenso, aún dentro de los 14 días se los empiezo. Dolor torácico, como de tipo muscular, a pesar del manejo broncodilatador, les agrego Norflex Plus. Para cuando tienen congestión nasal o tos con flemas, les dejo Dimistad E para ayudar como a liberar las fosas nasales y que no haya goteo retronasal. Y cuando tienen dolor de garganta únicamente, pues les he estado dejando Bantal, que es un AINE local para la garganta, y Maxoral, que es un antiséptico para la garganta. Generalmente dejo solo Bantal. Si es mucha la molestia, dejo Bantal y Maxoral. Generalmente no dejo Maxoral solo. Digo, por cuestión de que normalmente sienten la garganta seca y el Bantal pues ayuda un poquito como que es líquido y el Maxoral es polvo. Entonces, bueno, por eso nada más. La fiebre, la trato únicamente con paracetamol hasta el tope. Si con eso no es suficiente, les agrego metamizol. Y no olviden que muchos pacientes hacen gastritis, agruras, reflujo, etcétera. Yo les doy Nexium y metoclopramida o por economía omeprazol. Y entonces, esas eran las intervenciones sintomáticas y ahora vamos a hablar un poquito de las intervenciones terapéuticas. La mayoría de los pacientes va a requerir únicamente manejo sintomático del mencionado en el cuadro anterior, del día 1 al día 14, los diferentes síntomas que se vayan manifestando y nada más. Pero, pues obviamente hay otro tipo de pacientes que se manifiestan diferentes. En cuanto a prevalencia, en segundo lugar, la clave, es que esto es lo que ya les decía antes, las intervenciones tienen que ser oportunas. La clave es el momento en el que damos los medicamentos. Si nos adelantamos o nos atrasamos, ya quemamos el efecto y luego a veces o hay que repetirlo o lo que sea. La tormenta de citocinas es del día 9 a 14. El medicamento que yo he elegido, y lo puse antes de meterme a los tratamientos porque puede ser controversial, no estoy diciendo que sea el único, ni estoy diciendo que sea el bueno. A lo mejor mañana dicen que este no y que otro esteroide sí, pero yo he estado usando dexametasona me he basado en que para muchos tratamientos hematológicos de enfermedades que provocan tormenta o cascada de citocinas se utiliza o se recomienda dexametasona y como alternativa metilprednisolona.
Yo elegí dexametasona porque es más barata que la metilprednisolona y tener en cuenta que si la vamos a dar, la vamos a utilizar como inmunosupresión, es decir, es el tocilizumab de los pacientes pobres o ambulatorios y es en una dosis inmunosupresora para detener la cascada de citocinas. Entonces, ahora sí nos vamos a las intervenciones terapéuticas específicamente. Y entonces tenemos, después de los pacientes que requieren solo sintomático, el siguiente grupo en cuanto a prevalencia yo diría que es aquellos pacientes que requieren manejo sintomático de los días 1 al 7 u 8, que son los días como con síntomas menores. Y cuando llegan los días 9 a 14, el paciente tiene mucho malestar, mucha fiebre, etc. Si este malestar es intenso o hay fiebre persistente a pesar de mi paracetamol y metamizol, o hay dolor torácico intenso, falta de aire, o si la oxigenación bajó, entonces, además de mi manejo sintomático, les dejo antiinflamatorio y antibiótico. Con antiinflamatorio me refiero a mi dexametasona en dosis inmunosupresora. Yo se las he dado 4 u 8 miligramos según el peso de cada paciente, grandes o pequeños, 4 u 8, cada 12 horas por 3 dosis. Y como antibiótico he usado en la mayoría de los casos levofloxacino, pero realmente podría ser amoxiclav o cualquier otro dependiendo de la preferencia de cada quien. El siguiente grupo, menos frecuente, pero también existen estos pacientes, es aquellos pacientes que, bueno, además del manejo sintomático que ya hemos mencionado, en los días iniciales en los que no deberían tener tantos síntomas, tienen mucho dolor torácico intenso, obstrucción, tos o descenso de la oxigenación. Estos suelen ser pacientes que tienen antecedente de cosas bronquiales como asma o hiperactividad o lo que sea. A esos pacientes durante los días iniciales, con o sin descenso de la oxigenación, si los síntomas son muy molestos, muy incapacitantes, y más aún si desciende la oxigenación, les dejo antiinflamatorio e inhaladores. No utilizo la dexametasona en estos días iniciales a menos que la oxigenación baje mucho. Prefiero ir con prednisona 40 o 50 cada 24 horas por 5 días, como en dosis de crisis asmática, y dejarles el Baner, Conviven, salbutamol, Relvares si quiero esteroide inhalado a dosis más altas, según sea el caso. Y estos suelen ser pacientes que ya tienen antecedentes de cosas bronquiales. Y estos pacientes pueden el resto del tiempo ya no volver a hacer inflamación y nada más me quedo con el manejo sintomático, o pueden todavía hacer la tormenta de citocinas en los días 9 a 14. Y entonces si me hacen, además de este tratamiento, si después me vuelven a hacer reacción y hacen la fiebre persistente, baja otra vez la oxigenación, etcétera, entonces me voy a lo mismo, antiinflamatorio y antibiótico, y aquí es cuando les dejo levofloxacino y dexametasona a las mismas dosis mencionadas anteriormente. Otro grupo de pacientes que podemos encontrarnos son, como siempre, nuestro manejo sintomático a lo largo de todos los 14 días. Y hay un grupo de pacientes que empiezan los días y tienen fiebre persistente del día 3, 4, 5, 6, 7, a pesar del paracetamol hacen más de 38, 38 y medio de temperatura. A esos pacientes he visto que si no les quebramos la inflamación o la fiebre, cuando llegan al día 6, 7, 8 ya tienen hipoxemia. O sea, no han llegado a la tormenta de citocinas y ya hicieron hipoxemia. Entonces a ese grupo de pacientes trato de esperarme con la dexametasona, les dejo prednisona en los primeros días. Si con eso quebró la fiebre, bien, me espero. Hay pacientes que luego no vuelven a requerir ninguna otra intervención más que los sintomáticos, pero hay otros pacientes que se dio transitoriamente y luego en los días críticos vuelven a hacer tormenta de citocinas. Y entonces a esos que vuelven a hacer tormenta de citocinas, aunque ya les haya dejado la prednisona, me vuelvo a mis mismas intervenciones, levofloxacino, dexametasona. No doy dexametasona sin dar antibiótico porque me ha pasado que a algunos pacientes que ya les venían dando antibióticos y les puse la dexametasona y no les inicié esquema de antibiótico porque acababan de terminar alguno, como en el día 15 o 16 me hicieron fiebre post-COVID, o sea, como algo bacteriano que se agregó y se dio con antibiótico. Entonces, mejor si dejo dexa en dosis como fuerte inmunosupresora, les dejo levo. Cuando dejo Predni, que no es una dosis inmunosupresora, no les dejo antibiótico a menos que tuvieran datos de infección de algo. Y por último, el otro grupo que pues sería el grupo como más grave tal vez,
son aquellos pacientes que sobre todo los conocemos, uno, cuando ya tienen hipoxemia, a veces en los días 15, 16 o a veces en el día 11, 12, pero ya con hipoxemia, y que además tienen o fiebre persistente o dolor torácico o falta de aire o solo la hipoxemia, pero bueno, el punto es que ya estamos en días críticos, la tormenta de citocinas ya está todo y ya empezaron las complicaciones. Entonces a esos pacientes les pongo todo junto, que es antiinflamatorio, antibiótico, oxígeno y anticoagulación profiláctica. Y entonces es lo mismo, levofloxacino, dexametasona a las mismas dosis, oxígeno por puntas nasales para mantener oxigenación más del 90%. Y en anticoagulación profiláctica, pues tenemos estas 5 opciones. La verdad es que yo he estado dando enoxaparina en su mayoría a dosis profiláctica, pero está medio agotada ya, así que les pongo las 5 opciones. Supuestamente no hay diferencia entre ellas y podemos dar cualquiera de las 5. También es costo-beneficio, etcétera, pero si les dejo oxígeno, les dejo anticoagulación. Primero porque los quiero en reposo y segundo porque cuando ya hay hipoxemia es mayor el riesgo de que todos los marcadores estén arriba, incluido el dímero D, que es el que se ha utilizado para dejar anticoagulación. Luego entonces, por eso yo decidí que si les dejo oxígeno, les dejo anticoagulación profiláctica, aunque no tenga laboratorios. Y pues repasando un poquito los marcadores de gravedad que son ya mencionados como en los fenotipos que estuvimos hablando, es fiebre persistente del día 1 a 8, porque sabemos que esos nos van a hacer hipoxemia, descenso asintomático de la oxigenación en los días iniciales, y esos generalmente son por opresión torácica, dolor torácico intenso, con dificultad para inspiración profunda, tos persistente, con repercusión en la oxigenación, que esos también son por opresión torácica, por inflamación bronquial. Estos a veces también podrían ser como que pacientes que nunca, o sea, que no lograste que identificaran el día 1 y que están en días críticos y no te diste cuenta y ya está bajando la oxigenación, entonces les dejo todo el combo. Y pues obviamente tener comorbilidades descontroladas o pacientes que hacen cefalea persistente. Esos pacientes tenerlos muy en cuenta cuando es intensa y persistente y asociado a otras cosas neurosensoriales. Son pacientes que tienen riesgo de complicaciones neurológicas y yo les recomendaría acompañarse con algún neurólogo para el seguimiento, hacer estudios y evitar que hayan complicaciones neurológicas porque ya sabemos que las hay. Esto igual ya lo mencioné, pero vuelvo a hacer énfasis en los casos que se presentan como diferentes o raros. Los diabéticos y hombres jóvenes me ha pasado que debutan con diarrea y síntomas gastrointestinales antes de lo respiratorio. Pacientes jóvenes sin factores de riesgo, generalmente hombres, que hacen fiebre persistente al inicio y que luego desarrollan hipoxemia si no controlamos la fiebre. Y pacientes, bueno, esto lo aprendí a la mala, pacientes que tienen hipoxemia grave a pesar de oxígeno suplementario por puntas nasales, pero que no tienen tanto trabajo respiratorio. En ocasiones, después de 2 o 3 semanas de estar en casa en reposo con su hipoxemia y su oxígeno, empiezan a mejorar. Salen del cuadro, obviamente lo hacen a expensas de abundante cicatrización pulmonar, o sea, luego no les puedes retirar el oxígeno, pero bueno, hay algunos pacientes que yo pensé que no la brincarían porque estaban oxigenando al 75 en casa con 6 litros, y bueno, han ido evolucionando, pasa un mes y ahora están en 90 con 6 litros, y bueno, el tiempo dirá qué tanto se les podrá retirar o no el oxígeno, dependiendo de cómo vayan evolucionando. No olvidemos las comorbilidades, siempre tenemos que tratarlas. En los que tienen antecedentes de cosas bronquiales, podemos iniciar esteroides inhalados y broncodilatadores como Baner desde etapas tempranas antes de que tengan incluso síntomas, tratando de prevenir que se presenten después. Los pacientes con obesidad mórbida, considerar anticoagulación profiláctica temprana, es decir, no solo cuando les dejo oxígeno, sino hacerlo desde el principio. En diabéticos, durante los días que vamos a administrar esteroides orales, pedir que se tomen la glucometría capilar. Yo prefiero cambiarlos a insulina basal y dejarles rescates de insulina rápida, sobre todo si son muy crónicos y muy descontrolados, o puede ser sus medicamentos de base y rescates de insulina rápida, eso ya es a gusto, o acompañarse de algún internista o endocrino para que les ayude a llevar esa parte. En los hipertensos descontrolados, ajuste de sus medicamentos, y los pacientes ansiosos descontrolados, les recomiendo que se acompañen o se apoyen en algún psiquiatra o psicólogo porque pues esta enfermedad primero dura muchos días, hay mucha incertidumbre, etcétera. Entonces los pacientes suelen hacer como crisis importantes de ansiedad y cuesta mucho trabajo primero que nada controlarlos.
Segundo que nada, distinguirlos de los síntomas reales de dolor torácico, falta de aire, inspiración limitada, etcétera. Entonces es muy importante que esto esté controlado o lo más controlado posible para poder llevar un adecuado seguimiento de los síntomas respiratorios reales. ¿Qué pacientes deberían estar hospitalizados? Pues realmente, idealmente y realmente, legalmente, todo paciente con comorbilidades, sobre todo descontroladas, que tienen coronavirus, pues son pacientes que pueden complicarse. En teoría, todo paciente que requiere oxígeno, porque ninguna neumonía grave por guías se trata en casa. Pero el escenario actual pandémico, pues los criterios que yo he usado para decir ya no puedo, vaya corriendo al hospital y vea dónde encuentra, porque yo no me, o sea, esto se salió de mis manos, son falta de mejoría con los esquemas de tratamiento que esté utilizando en el momento, pacientes que no tienen oxigenación adecuada con puntas nasales a máximo de 5 o 6 litros, pacientes que no lograron conseguir su oxígeno para 24 horas sin suspender y pacientes que no se apegan al seguimiento o a las indicaciones que yo les dejo. Criterios de alta en casos leves y moderados, 7 días de aislamiento posterior al alta que yo les doy en el día 14. En los casos graves, 14 días de aislamiento después de que yo los di de alta. O sea, eso es como si los hubiera dado de alta de hospital, 14 días más. Y muchos me preguntan de la prueba al final de seguimiento. Yo no la considero necesaria. Si se va a realizar una, prefiero que se haga en la de IgG, 14 días después de los síntomas, para saber que ya tienen anticuerpos en sangre y ya. Y pues, como siempre, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario les dejo mi correo y espero que esto les pueda servir de algo para orientarse, para llevar el seguimiento de sus pacientes y para no dar todas las intervenciones de golpe al conocer al paciente porque pues se desperdician y lo importante es darlas en el momento oportuno. Gracias.